Paz y bendiciones a todos mis hermanos. Acá les saluda nuevamente su servidor en Yeshua Mashiach, en Cristo Jesús, para compartir con ustedes este mensaje de la serie que tenemos acerca de la nube de la gloria de Dios y su aplicación para nuestros tiempos. Les pido disculpas a aquellos que intentaron conectarse el sábado en vivo en nuestro culto y los que intentaron ver los días siguientes la retransmisión. La técnica nos jugó una mala pasada, por eso el audio, los primeros 26 minutos creo, no estuvo funcionando adecuadamente. Por eso he decidido compartirles en forma de estudio bíblico el mensaje que por la gracia de Dios pudimos comunicar en el pasado sábado. El tema es la nube y su conexión con las profecías. Estamos revisando ahí Mateo capítulo 24. Establecimos la aplicación de lo que estamos estudiando acerca de la nube de la gloria. Y si no has visto ninguno de los mensajes anteriores, pues te invito a que aquí en el canal puedas participar de ellos. Pero en resumen, la experiencia de Israel con la nube de la gloria de Dios durante su peregrinaje por el desierto, desde que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto hasta que los introdujo en Canaán, es una experiencia práctica y vivida que nos sirve a nosotros de ejemplo. Por eso vimos la conexión estrecha que hay entre la revelación del Mesías y esta misma nube de la gloria, y cómo nosotros, al igual que Israel, tenemos algo que Dios nos ha dado que nos guía, que nos puede indicar cuándo levantarnos, cuándo acampar, cuándo hablar, cuándo callar. Y esa es la palabra que Jehová nuestro Dios nos reveló específicamente por mediación del Mesías para estos últimos tiempos que nos han tocado vivir. Estamos revisando el tema. Yo soy consciente de que en las redes sociales hay mucha información y hay muchas doctrinas en diferentes direcciones. Mi empeño siempre ha sido y será compartir lo que puedo ver en las Sagradas Escrituras desde mi perspectiva, y lo comparto con ustedes, les muestro los textos para que juntos podamos avanzar en esto. Esto demanda un poco de, ¿cómo llamarle?, una actitud neutral a la hora de llegar a las Escrituras. Es decir, no ir a la Escritura buscando que nos confirme algo que nosotros traemos de antemano, sino dejando que al leer la Escritura y a comparar las Escrituras, ella nos hable y nos revele lo que tiene que decirnos referente a este tema. Y es en este sentido que la comparación de la nube se aplica a nosotros. Cuando la nube nos indica algo, es nuestra actitud correcta obedecer y seguir la nube. ¿Por qué? Porque la nube es la que nos lleva al ritmo de Dios, es la que nos prepara para los eventos que están por venir. Sin más, vamos a ir aquí a nuestro pasaje principal. En Mateo capítulo 24, hoy vamos a estar leyendo de los versículos de 15 hasta el 22. Dicen así: por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su manto. Ay de las mujeres que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá una gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Comenzamos leyendo acá de la traducción Reina Valera actualizada. Las semanas anteriores vimos como cuando el Mesías anuncia la destrucción del templo, los discípulos enseguida conectaron ese evento con el fin del mundo. Por eso le hacen la pregunta: ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cuáles son las señales del fin del mundo? ¿Y cuál es la señal de tu venida? Es decir, que ellos, con el trasfondo de las Escrituras, cuando escucharon de la destrucción del templo, lo primero que preguntaron fue relacionado con el fin del mundo. La primera respuesta del Señor fue una advertencia: cuiden que nadie los engañe. Y vimos que la palabra engañe significa desviar, conducir por un error, descarriar, llevarte a divagar, estar dando vueltas sin llegar a un destino. Y nosotros estamos viendo cómo la nube nos quiere guiar de manera diferente, de manera que nosotros podamos certeramente seguir la voluntad de Dios. Pues llegando a esta altura,
hablando de las señales del fin. El maestro dice que así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, es decir, que para poder entender este concepto, el horrible sacrilegio, conocido también como la abominación desoladora, tiene que suceder como señal del comienzo de los últimos eventos. Él lo da como señal porque dice así: cuando vean en el lugar santo. Será una manifestación, algo visible, algo que se puede detectar, comprender y que ayudará a discernir. Él nos revela un detalle muy importante al decirnos: el que lee, que lo entienda. El que lea, que lo que habló el profeta Daniel. Por lo tanto, la indicación que la nube, que la palabra de Dios nos está dando con respecto a los últimos tiempos, tiene una conexión con las profecías. Específicamente, habla del profeta Daniel, y el profeta Daniel menciona en 3 ocasiones el tema del horrible sacrilegio o la abominación desoladora. Ellos están, y vamos a leerlo los 3 aquí ahora juntos. En Daniel capítulo 9, versículo 27, en Daniel capítulo 11, versículos 29 a 32, y en Daniel capítulo 12, versículos del 5 al 11. Vamos a ir a revisar todas esas escrituras. La cita específica es el versículo 27 de Daniel 9, pero permítame leer un poquito de contexto acá a partir del versículo 22. Dice: vino y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para declarártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Vea, todos estos son los propósitos que tienen que cumplirse en las 70 semanas. Mire, es para el pueblo de Dios y para la santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, para ungir el lugar santísimo. Todos estos son las razones, los propósitos de las 70 semanas. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Y ahora miren, por una semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre las alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Esta es la Reina Valera actualizada. La Nueva Versión Internacional, versículo 27. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios, y esta es la palabra que estamos buscando: horrible sacrilegio, abominación desoladora, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. El otro pasaje lo tenemos acá en Daniel 11, 29 al 35. En el momento preciso, el rey del norte volverá a invadir el sur, aunque esta vez el resultado será diferente, porque los barcos de guerra de las costas occidentales se opondrán a él y le harán perder el valor. Entonces retrocederá y descargará su enojo contra el santo templo. En su retirada se mostrará bondadoso con los que renegaron de él. Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario. Esto es un elemento que hay que tener en cuenta, estableciendo el horrible sacrilegio o la abominación desoladora. Corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Ahora Daniel 12, del versículo 5 hasta el versículo 11. Yo, Daniel, vi ante mí a otros 2 hombres. Uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre: faltan 3 años y medio. Esto
literalmente un tiempo, tiempos y medio tiempo. Es un hebraísmo, una frase hebrea. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo, así que le pregunté, Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió, sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Ahora aquí viene la frase que estamos buscando. A partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario, nuevamente la suspensión del sacrificio diario, y se imponga el horrible sacrilegio, la abominación desoladora, transcurrirán 1290 días. Dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. La frase abominación desoladora, Chikutz Shomen, la palabra Chikutz describe algo abominable, detestable, vil, una inmundicia detestable, algo repulsivo. En este caso específico se refiere a algo que provoca inmundicia al pacto con Dios, algo que es detestable para Jehová, como son los ídolos, por ejemplo. En Deuteronomio 29 usa la misma frase, Chikutz, para hablar de los ídolos de las naciones. Y la palabra Shomen es quedar devastado, desprovisto, arrasado, arruinado, abandonado, un estado de destrucción, de pobreza. Por lo tanto, el concepto parece ser entonces el de una acción abominable, vil y detestable, que provocará que la ciudad y el pueblo de Dios queden devastados, desolados, en destrucción. Al interpretar las palabras del profeta Daniel, debemos entender un principio de revelación bíblico que es muy importante. Yo no recuerdo si los compartí acá, yo sé que lo he compartido en la congregación y en diferentes discipulados, pero quiero compartirlo acá. Las revelaciones, la mayoría de ellas, no voy a decir todas porque no las he revisado todas, ni las conozco todas de hecho, pero son progresivas y cíclicas. ¿Qué significa esto? Progresivas en que no todo es entregado y consumado en un momento, sino que va progresando en el tiempo hasta que llega a su plenitud. Y cíclicas porque mientras va progresando se va repitiendo en ciclos, en diferentes eventos, hasta que llega a su consumación final. Este ciclo no es en un mismo lugar, sino es un ciclo que va avanzando, va progresando hasta que llega a la plenitud. Hay varios ejemplos y este principio lo podemos encontrar en Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, que dice, aquello que fue ya es y lo que ha de ser ya fue. Dios recupera lo que ya pasó. Otra traducción, lo que ahora existe ya existía y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Otra traducción traduce aquí, Dios restaura todas las cosas. ¿Qué nos indica esto? Que hay cosas que están sucediendo hoy en la actualidad que tienen un precedente en el pasado. De alguna forma ya sucedieron anteriormente. Y hay cosas que van a suceder que de alguna manera tienen un precedente en nuestra actualidad. Entonces aquí hay tres aplicaciones, una aplicación en el pasado, una aplicación presente y una aplicación futura. Y este es el ciclo que va progresando. La Biblia está llena de revelaciones que cumplen con estos principios y por eso se habla de sombras que anuncian de antemano realidades que están por venir. Aquí le traigo 3 ejemplos que el sábado en el culto no lo pudimos ver, pero como estamos aquí ahora en modo de estudio bíblico, sí vamos a ver todos estos 3 ejemplos. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, Romanos 15, 4 y 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 11. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Entonces ve acá Pablo está diciendo que nadie lo juzgue porque en aquel tiempo había muchas tradiciones que todavía existen hoy, de cosas que había que hacer o que no se podía hacer en las festividades, en el reposo o en el día de la luna nueva. Y Pablo dice, mira, todas esas cosas que están allá en realidad son sombras de las cosas que están por venir. Así que él está hablando del pasado, que dice, esas cosas son sombras que anuncian las cosas que están por delante de nosotros en el futuro. Pero la realidad de todas esas cosas es Cristo Jesús y a Él ya lo podemos experimentar en nuestro presente. Entonces este es el concepto.
de algo que es progresivo, pero que también es cíclico. En Romanos 15:4 tenemos otro ejemplo. Interesantemente, Pablo es uno de los que nos enseña a interpretar estos principios que ya estaban de hace siglos en la Escritura. Romanos 15:4 dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y otra vez el mismo concepto. Lo que se escribió en el pasado, que algunos lastimosamente dicen que no tiene nada que ver con nosotros, pero sí, se escribió para enseñarnos a nosotros cómo caminar hoy. ¿Qué Dios aprueba? ¿Qué Dios no aprueba? De modo que nosotros podamos avanzar hacia la meta que tenemos por delante, perseverando en mantener nuestra esperanza con firmeza. Aquí está nuevamente los 3 ciclos, los 3 momentos, donde podemos sacar 3 aplicaciones. Y primero a los Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 11, dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube. De esto estamos hablando acá, de la nube. Y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, que bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. ¿A quiénes? A nosotros hoy. A fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos en el pasado. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos hoy inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron antes, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado, ¿qué cosa? El fin de los tiempos. Entonces aquí hay 3 ejemplos y lo vamos a dejar por acá. Hay 3 ejemplos que nos demuestran cómo la revelación de Dios es progresiva y cíclica. Entonces, vamos a regresar ahora a la profecía de Daniel y aquí le traigo un gráfico para ver el ejemplo de cómo en esta declaración sobre la abominación desoladora o sobre el horrible sacrilegio se cumplen estos principios. Por ejemplo, el profeta Daniel está en el pasado y anunció antes de Cristo el tema de la abominación desoladora. Cristo, años después, habla y anuncia de la abominación desoladora hablando de señales antes del fin del mundo. Esto es lo que representa el gráfico aquí. Vamos a ver entonces que en el año 168 a.C., un rey sirio llamado Antíoco IV, que se hizo llamar a sí mismo Epífanes, creyendo que era un dios revelado, él fue ese rey del cual Daniel hablaba, que regresaba de hacer la guerra, el rey del sur, y cuando pasó por la ciudad santa, pues hizo estragos, mató a millones de judíos, prohibió la lectura pública de la Torá, prohibió la circuncisión, mataron a los padres que circuncidaban a sus hijos. Y fue el primero que estableció la prohibición de mencionar públicamente el nombre de nuestro Padre Celestial, el nombre de Jehová, el Dios de Israel. En su perversidad, él sacrificó un cerdo sobre el altar, un alimento que para Dios es detestable y está prohibido sacrificar. Y los jugos del cerdo luego lo derramó sobre un rollo de la Torá, sobre el rollo de la Sagrada Escritura. Esta abominación, esta perversidad, definitivamente fue considerada como una abominación desoladora. No hay duda que realmente fue así. Fue algo abominable, detestable, repugnante para el Señor y trajo devastación en la ciudad, en el pueblo de Dios. Es decir, que para la generación de Daniel tuvo un cumplimiento de la profecía hablando de la abominación desoladora. Pero ¿qué sucede? Que este evento del año 168 a.C. es posterior a Daniel, pero es anterior a Cristo. Entonces, después Cristo anuncia, hablando de las señales del fin del tiempo, que le dice a sus discípulos, cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, esto es lo que tienen que hacer. Entonces, Cristo se refirió a un evento posterior a él, pero anterior al fin del mundo.
él no negó el cumplimiento anterior de los tiempos de Daniel, porque las palabras de Daniel tienen una primera aplicación para la generación de Daniel, porque fueron los destinatarios de estos rollos, es decir, que tuvo una aplicación allí, pero en su ciclo la profecía sigue adelante. En el año 70 después de Cristo, aproximadamente, hay una fecha anterior y esta es la fecha más tardía, los romanos, dirigidos por el general Tito, destruyeron la ciudad y el templo y entraron al lugar santo, según cuentan los historiadores, portando estandartes idolátricos, las banderas con las imágenes de sus ídolos. Esto fue un tipo de abominación desoladora que Jesús anuncia también la destrucción del templo. Entonces, este evento ahora fue posterior a Cristo, posterior a Daniel, pero fue anterior al fin del mundo. Literalmente nos cuentan los historiadores que cuando sucedió esto, los mesiánicos, los creyentes mesiánicos, los primeros creyentes en Cristo, pues huyeron al desierto, porque la palabra de Mateo 24 decía eso: cuando vean esto, huyan al desierto. ¿Qué pensaron ellos? Que había comenzado el fin del mundo. Ellos pensaban que no faltaba mucho. Ellos pensaban que tenían que pasar ahora por un tiempo de tribulación hasta que viniera el Mesías. ¿Qué sucede? Que los discípulos de Cristo le preguntaron explícitamente por las señales antes del fin del mundo. Y simplemente por sentido común, hoy, miles de años después, del año 70 después de Cristo, sabemos que el fin del mundo no ha llegado. Es decir, que aquello que por segunda vez se repite, una abominación que trajo desolación en la ciudad santa y en el pueblo de Dios, todavía no es la abominación final que marca el inicio del final de los tiempos. ¿Por qué podemos decir esto? El Señor dijo, hablando después de la abominación desoladora, dijo: porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Es decir, el Señor está diciendo que la abominación desoladora marca el inicio de una temporada que le considera como gran tribulación. Y este será un evento sin igual. De la gran tribulación vamos a estar hablando, Dios mediante, en el próximo culto a Dios, en el Shabbat, en el sábado. No hay ninguna antes de esa tribulación, ni habrá ninguna después. Ciertamente, los cristianos, los fieles al nombre de Jesucristo y a la palabra de Dios, han sufrido grandes tribulaciones. Están sufriendo grandes tribulaciones. La persecución de hoy en día, la tribulación de hoy en día que tienen nuestros hermanos y hermanas en lugares del mundo, es considerada como la más grave de todos los tiempos. Porque no es solamente en una esquinita del mundo bajo un solo imperio, sino es a nivel mundial. Si la abominación desoladora, tanto la de Antíoco IV en el año 168 a.C., como la de los romanos en el año 70 después de Cristo, si una de esas dos hubiera sido la abominación que marca el inicio del fin de los tiempos, ya la gran tribulación tenía que haber comenzado. Y no ha comenzado aún. Por lo tanto, la abominación desoladora tiene que repetirse en lo que va avanzando, progresando el tiempo en sus ciclos. En su revelación dada a Juan, Cristo mismo le revela a Juan en el libro del Apocalipsis, se menciona el siguiente evento en Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 al 3. Se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. El Apocalipsis menciona en el futuro otro evento que será abominable y traerá desolación. Cuando se le dice que mida el templo, le dice: no midas el atrio exterior porque ha sido entregado. ¿Quién se lo entregó? Pues Jehová Dios Todopoderoso. Se lo entregó a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses, 3 años y medio. Cuando digo se lo entregó Jehová Dios Todopoderoso, recuerde los propósitos que vimos de las 70 semanas, que estaban relacionados con el pueblo de Dios y con la ciudad de Dios, para purificación, para santificación, para la restauración de la justicia y la rectitud, para la eliminación del pecado. No es que Dios se complace en ver a su pueblo sufrir. No es que Dios purifica a su pueblo para que sea una nación santa, un pueblo escogido, un sacerdocio real al cual estamos llamados a ser. Y la abominación es el comienzo de este periodo final. Es decir, que está por delante. Vamos a regresar a nuestro gráfico. Aquí está la abominación de Antíoco
y la de los romanos bajo general Tito. Pero el fin del mundo no ha llegado todavía. Ahora, en el Apocalipsis, que se considera que fue escrita entre el año 81 y el 96 después de Cristo, hay una fecha más temprana y otra fecha más tardía. Esta revelación Juan la recibió hablando de que en el futuro los gentiles iban a pisotear nuevamente el templo. En el atrio iban a destruir. ¿Por qué es importante entender el atrio? Porque el atrio estaba el altar. Y el altar de sacrificio siempre estuvo conectado, recuerde, cada vez que se iba a hablar de la abominación desoladora, tanto en Daniel 9 como en Daniel 11 como en Daniel 12, primero se suspende el sacrificio diario y después viene la abominación desoladora. Por eso es significativo acá que se le anuncie que el atrio se le entrega a las naciones gentiles, a los paganos, para que lo pisoteen. Así que lo primero que van a suspender, ¿qué cosa es? El sacrificio diario. Esta profecía es posterior a Daniel y posterior a Cristo, pero es anterior al fin del mundo. Entonces vemos que el ciclo en lo que va avanzando, va progresando. Por lo tanto, esta profecía de Apocalipsis 11 está hablando de la abominación desoladora, la final, la que va a cumplir con la plenitud de esta palabra profética. Y eso, amados, todavía está por delante de nosotros. Y recuerde que según Cristo mismo, cuando suceda esto, su pueblo tiene que entenderlo y huir, porque va a comenzar una gran tribulación que no va a tener comparación. Ni existió una anterior a ella como ella, ni después de ella existirá alguna otra. Ahora, podemos afirmar que al final del tiempo sucederá otra abominación desoladora por los elementos que estamos viendo, que va a culminar el ciclo profético. Asimismo, se le reveló al profeta Daniel, en Daniel 12:11, a quien se le reveló también el tiempo de la gran tribulación. ¿Dónde se le reveló el tiempo de la gran tribulación a Daniel? En el capítulo 12, los 2 primeros versículos, que dicen así: entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, sí, que los de su pueblo están por el periodo de angustia, cuyo nombre se haya anotado en el libro. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Este pasaje de Daniel capítulo 12 es muy importante. Y más adelante lo vamos probablemente el próximo sábado, porque vamos a hablar de la gran tribulación, vamos a tocar este capítulo de Daniel, capítulo 12. Baste solamente por hoy resaltar que el periodo de la gran angustia ocurre después del levantamiento del ángel Miguel a favor del pueblo elegido por Jehová. Y este detalle yo quiero que usted lo guarde todavía ahí. Dicho levantamiento, la acción de Miguel a favor del pueblo, está claramente registrado en el libro del Apocalipsis capítulo 12. Lo vamos a ver más adelante. Pero fíjese que Daniel describe este tiempo de angustia de la misma manera que Jesús describe la gran tribulación, sin comparación. No hay anterior ninguna ni habrá después. Sí, que tienen que estar hablando del mismo evento. El apóstol Pablo, instruyendo acerca de los tiempos del fin, mencionó también un evento destructor que sucederá en el templo. En 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, vamos a ir todos juntos ahí, en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, otro capítulo que nos va a ser muy importante y muy revelador en los estudios que vienen por delante. Pero vamos a leer ahora los 4 primeros versículos. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero, escuche, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que está diciendo Pablo, primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. El hombre de maldad es el anticristo. Primero tiene que manifestarse este hombre malvado, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Es decir, que el anticristo va a cometer una abominación en el templo de Dios. Pablo está hablando
de un evento futuro, del mismo que habló Cristo y del mismo que habló Daniel y del mismo que habla el ángel comunicándole a Juan en el Apocalipsis. Pero esta abominación va en ciclos progresivamente hasta que llegue aquella que marca el final de los tiempos. Esa fue la pregunta de los discípulos. ¿Cuándo será? Dinos las señales del fin del mundo. De esto está hablando el Mesías con sus discípulos. Pablo está confirmando las palabras anunciadas por el Mesías en Mateo 24. Definitivamente. No necesitamos ser profeta para poder establecer esta conexión. El Señor dijo que antes de que el día del Señor llegue, también tiene que manifestarse el anticristo. Es lo que aprendemos de Pablo. Primeramente, él dice, no se alarmen por palabras, por profecías como si fueran nuestras. No se alarmen, ya les he hablado de esto. Y ahora nos dice, no llegará el día del Señor sin que primeramente se manifieste la rebelión contra Dios, la apostasía, y dice hasta que se manifestará también el hombre de pecado, el malvado, el destructor por naturaleza. Es decir, antes de que el día del Señor llegue, tiene que manifestarse el anticristo. Cristo no puede venir antes de que se manifieste el anticristo. Segundo, el malvado será reconocido porque profanará el templo de Jehová y pretenderá ser un Dios. Esta será la señal ultimativa mediante la cual el pueblo de Dios puede comprender ese es el anticristo, porque él llevará a cabo la abominación desoladora. Él será como Antíoco en sus días, como los romanos en sus días, pero peor. El Apocalipsis lo describe comparado con las bestias de Daniel. Hasta que Él no se manifieste, no viene Cristo. Y cuando Él se manifieste, la manera de reconocerlo es porque Él va a profanar el templo. ¿A qué otra conclusión nos lleva esto? Que antes de que se manifieste el anticristo, tiene que haberse levantado en la ciudad santa, en Jerusalén, un lugar considerado como templo, casa o tabernáculo de Dios. Y este no es el templo descrito por Ezequiel a partir del capítulo 40, porque el templo de Ezequiel 40 es el templo que se levantará en el milenio. ¿Por qué lo podemos saber? Porque nunca será profanado, porque el pueblo de Israel habitará en las tierras asignadas por Jehová. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Mesías inaugurará el sacrificio, él proveerá para el holocausto y la gloria de Jehová regresará por la misma puerta oriental por la que salió cuando abandonó el templo, según la descripción de Ezequiel. Será Yeshua, será Jesucristo, nuestro Mesías, el que traerá de manera plena y definitiva la gloria de Jehová de vuelta a casa. ¿Cuántos están esperando ese día? Entonces, ese templo en el que el anticristo se va a sentar y va a profanar no es el templo descrito por Ezequiel. No puede ser. Sentido común. ¿Por qué pongo acá templo, casa o tabernáculo? Porque no necesariamente tiene que ser un edificio de templo. Puede ser un tabernáculo, como el tabernáculo del desierto. Puede ser un lugar, una casa, una habitación. A ver, no una habitación ahora en el sentido occidental de una habitación, sino que la palabra hebrea para templo es casa. Es habayit, es la casa de Dios, que nosotros entendemos como templo, pero es la casa. Puede ser un lugar transitorio, así como David tuvo una tienda de campaña transitoria, hasta que el templo fue levantado. Pero tiene que ser un lugar reconocido por Jehová como tal. Tiene que ser un lugar que Jehová reconozca como una habitación suya, como un lugar donde se le pueda volver a traer sacrificio. Yo sé que el tema de sacrificio puede confundir a algunos. Ore, por favor, a ver si en el futuro puedo hacer un estudio acerca de los sacrificios, las cosas que estoy entendiendo. Puedo compartirla con ustedes, porque hay mucha confusión dentro de nosotros, los cristianos, en lo referente a los sacrificios. Pero bueno, no voy a meterme ahí ahora. Si no lo entienden todavía, pues simplemente deje pasar ese comentario. Pero ese lugar tiene que ser aceptado por Jehová como un lugar santo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque no se puede profanar algo que no haya sido anteriormente considerado como sagrado santo. Sentido común. Recordemos que la abominación desoladora ocurrirá en el lugar considerado como santo. Estas son las palabras de Jesucristo nuestro Señor. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda. ¿Dónde tiene que ocurrir la abominación que trae desolación? En el lugar santo. Por lo tanto, todos estos eventos son secuenciales. Se manifiesta, se restaura, se manifiesta, profana el templo, empieza la tribulación y después es que viene Cristo. Así está escrito en este orden. Amados,
yendo a las conclusiones acá para este día, para este capítulo. ¿Qué nos enseña nuestro Maestro y Mesías sobre la actitud que debemos mantener hasta que todo esto acontezca? La instrucción de Jesús es que estemos discutiendo acerca de fechas y eventos, aunque es importante conocer las fechas y los eventos, sobre todo lo que está revelado. El día y la hora se desconoce, está escrito, pero hay una cantidad de revelaciones de los tiempos de Dios, de los siglos. La nube no ha parado de hablar y de guiarnos. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? Mire lo que dijo Jesús. Oren, oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado. Oren. Lo que debe estar haciendo el pueblo de Dios en estos días es orar sin cesar. No en estos días, de siempre ha sido así. Pero ahora que se están acercando los últimos tiempos, no podemos ser un pueblo que no vive de oración. Preguntaba el sábado en la congregación, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Qué tiempo del día dedicamos nosotros para buscar el rostro de Dios, para comprender su voluntad? Como se desconocen el día y la hora exacta, la recomendación que la Escritura nos comunica una y otra vez es la de estar alertas, velando en oración. Aquí Mateo 24:42 les queda de tarea, Mateo 25:13, allí cuando Él está dando parábolas precisamente para enseñarnos acerca de la actitud de los últimos tiempos. No deja de decir, oren, velen en oración. Pero esto no es una búsqueda casual. No es una oración para dar gracias por los alimentos todos los días. Es una búsqueda intencionada, con el firme deseo de ser guiados al Todopoderoso. Es lo que dijo el Señor, entrando a tu aposento y cerrada la puerta. Ora y busca a tu Padre en lo secreto. De este tipo de oración estoy hablando. De este tipo de oración está hablando Cristo en este pasaje. Una oración de gente que son conscientes que el peligro de ser desviado en los días finales es real, que de hecho está sucediendo. Esta actitud no le puede faltar al pueblo de Dios en estos tiempos. Él lo está anunciando de antemano. Quiero terminar aquí con este pasaje de Lucas 21, 34 al 36. Dice, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren. ¿Para qué? Para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Amados, si queremos ser gente entendida y vivir con sabiduría, si queremos poder ordenar bien los tiempos de Dios en los cuales nos ha puesto a vivir, si queremos permanecer firmes en la fe, si queremos evitar ser descarriados, desviados, engañados, no nos puede faltar la oración. Y no podemos dejar de atender lo que la nube nos está revelando. Lo que la Escritura dice. A veces nos citan 1 o 2 versículos de la Escritura y de ahí se monta toda una teología y nos roban el contexto de lo que se dijo, quién lo dijo, dónde se dijo, cuándo se dijo. ¿Y sabe por qué lo logran hacer? Porque nos hemos vuelto un pueblo vago para estudiar las Escrituras. Nos hemos vuelto un pueblo que no estudia cuando el pueblo de Dios siempre ha sido reconocido por el pueblo del libro. Cuando tenemos el ejemplo de nuestro Mesías que dice, escrito está. Amados, espero que estos estudios te estén animando para que prestes tu atención a lo que la nube de Dios nos está revelando. Que Jehová, el Rey glorioso, que vendrá montado, cabalgando en esa nube de gloria, te bendiga y te guarde. Que Él alce sobre ti su rostro, fije en ti su mirada, tenga de ti misericordia y te mire con agrado para hacerte bien. Que por su espíritu despierte en tu vida una pasión insaciable por estar en su presencia y por descubrir, entender y aplicar su palabra. Y que te mire con gracia y ponga en ti su paz. Shalom. Nos vemos en el próximo.